jornada en particular y en esta apertura nos acompaña hoy una académica de gran prestigio, la doctora Liliana Mansi, una amiga a la que conozco desde hace muchos años, cuando yo era también alumno del profesorado en Historia y tuve el gusto de participar de una campaña arqueológica en Catamarca con grandes arqueólogos como Carlos Asquero, como Daniel Olivera, y entre el equipo la conocí a Liliana. Liliana hizo carrera y hoy es doctora de la Universidad de Buenos Aires, del área de antropología, especializada en arqueología, investigadora docente de la misma universidad, investigadora independiente del CONICET, especializada en términos de investigación arqueológica en el estudio de la movilidad de las sociedades cazadoras-recolectoras, pero también con una experiencia que es la que hoy nos convoca y con la que la hemos convocado para compartir sus saberes y su experiencia de trabajo en Egipto. Formó parte y participó de más casi 50 congresos, jornadas científicas, con una gran cantidad de publicaciones vinculadas no solo a su especialidad, sino también a distintas áreas temáticas, que incluyen después algunas publicaciones como Paisajes arqueológicos en circuitos turísticos no convencionales, una manera interesante de hacer dialogar los saberes científicos, en este caso de la arqueología, con el turismo, estrategias y formas de uso del espacio en poblaciones cazadoras recolectoras de la Puna, meridional argentina, publicado en Oxford en 2006, y un trabajo, una coparticipación con parte del equipo que ella también integró, trabajando en Egipto, espacios de interpretación en la necrópolis tebana, justamente sobre esa experiencia de investigación en el marco del proyecto Amen Mose, que integran científicos de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Córdoba y del CONICET. Estuvo trabajando a principios de este año, justo antes de la pandemia, en Egipto, y ese es el objeto de esta participación. Liliana, lamentamos que no te puedas quedar para lo que siempre viene, que es mucho mejor que las jornadas, que son las empanadas y el vino final. Pero bueno, vaya, ya tendremos oportunidad de invitarte y de compartir con los alumnos y con los ponentes algún encuentro en el que podamos retribuir, más allá del afecto y de la gratitud virtual, la deferencia que tenés de compartir tu conocimiento con nosotros. Así que te agradezco mucho. Con un aplauso virtual te recibimos y esperamos atentamente todo tu conocimiento. Gracias, Liliana. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Oscar. Antes que nada, recojo el guante y queda pendiente el vino a las empanadas. Y ahora sí, quiero agradecer esta invitación. Agradezco a los organizadores de esta jornada, a las autoridades del Instituto 15, a vos, Oscar, hiciste referencia a aquella experiencia en la Puna de Catamarca cuando éramos muy jóvenes, ni siquiera estábamos recibidos, es verdad. Y bueno, y ahora estamos acá, ya con unas canas, con más años encima, pero bueno, y con otra experiencia. Así que bueno, cuando me digan, comenzamos con esta presentación. Las empanadas, pero con poca ductilidad informática. Así que, a ver, ahora sí, ahora estamos en eso. ¿No? Ahí está perfecto, sí, sí. Bueno, como bien planteamos, vamos a tratar de presentar algunas de las cuestiones que hemos desarrollado en esta primera investigación de campo en la tumba tebana 318 o tumba de Amen Mose. Básicamente voy a hacer unas referencias a algunas cuestiones previas que llevaron a que en enero y febrero de este año pudiéramos finalmente viajar a Egipto. Una de las cuestiones que nosotros tenemos es que las investigaciones en Egipto tienen antecedentes bastante importantes y contundentes en la República Argentina. Ustedes probablemente reconozcan la existencia de las colecciones egipcias muy famosas en el Museo de la Plata y algunos elementos representantes de estas colecciones también en el Museo Etnográfico de la ciudad de Buenos Aires, que es el Museo Juan Bautista Ambrosetti. Básicamente, otra de las cuestiones que nosotros tenemos, disculpe, yo tengo mucho retorno, ¿puede ser? Sí.
Bueno, no hay problema, sigo. Hay que pedirle a los oyentes que por favor silencien sus micrófonos. Porque... Estamos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias y No, disculpen esta interrupción. No, Entonces por decíamos favor. que teníamos bastantes antecedentes y muy importantes en cuanto a las investigaciones en Egipto dentro de lo que es la ciencia o la academia argentina. Y entre ellas también tenemos, además de esas colecciones que mencionábamos recién, antecedentes en trabajos de investigación de campo. Por ejemplo, contamos entre estos antecedentes la participación de una misión franco-argentina dirigida por el doctor Abraham Rosenbasser, en la que participó Alberto Rex González. Para los arqueólogos, Alberto Rex González es un muy reconocido arqueólogo que se ha desempeñado particularmente con el noroeste argentino, pero también estuvo trabajando en la región de Nubia, en el rescate arqueológico que se planteó con motivo de la construcción de la represa de Asuán, y en función de ello se excavó el complejo de Aksha, que es un sitio, es una localidad arqueológica correspondiente a lo que es la dinastía 19, los materiales que habían sido recuperados. Se trataba de un centro político administrativo del reinado de Ramsés II, y también se excavaron una serie de enterratorios. Años después, el mouse me dejó de funcionar, las cosas que siempre pasan acá, bueno, años después hemos tenido como antecedentes también otro rescate arqueológico que se llevó a cabo en lo que es la frontera norte de Sinaí, en Tel El Gaba, y allí los contextos excavados correspondían a materiales datados en lo que sería el siglo VII a.C. También, más o menos contemporáneo a esa fecha, tuvieron comienzo los estudios en Tebas, en lo que es la tumba tebana 49, por eso la sigla TT, que es la tumba de Neferhotep, que se trata de la tumba de un noble de la dinastía 18, finales de la dinastía 18, y correspondía al reinado de Ay. Muchos de nosotros, de los que participamos de este grupo de investigación, hemos intervenido y hemos desarrollado trabajos de campo tanto en Tel El Gaba como en la tumba tebana 49. Así que parte de nuestra experiencia viene de aquellas épocas anteriores. Pero en enero del 2019, un grupo de investigadoras argentinas, conformado por María de los Ángeles Suárez, Silvana Yomaja, Andrea Cingarelli, María Belén Castro, Leila Salem y Eva Calomino, decidieron viajar, después de haberlo obviamente planificado previamente, a Egipto, con la intención de conseguir lo que nosotros llamamos la concesión de algún monumento, una tumba. Hablamos de la concesión porque Egipto lo que hace es, uno se presenta como candidato a investigar un determinado monumento, y eso implica una etapa de acreditación en la cual hay que formar parte de alguna institución científica, académica reconocida, tener antecedentes también que lo permitan, y bueno, después de pasar de esa selección, viene la etapa de ir al campo y empezar a hacer una serie de reconocimientos para dentro de los monumentos que serían posibles de darse en concesión, elegir aquel en el cual uno va luego a desarrollar sus trabajos. Entonces, una de las etapas de esta búsqueda de un monumento para trabajar comenzó también, o mejor dicho, continuó en lo que es la biblioteca del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, que está en Luxor. Yo puse ahí, entre comillas, el Chicago House. ¿Por qué? Porque es un lugar, es una biblioteca fabulosa, la cual a todos nosotros nos tiene fascinados. Entonces siempre un día en la semana parte de los trabajos se realizan en esta biblioteca, y generalmente cuando nosotros decidimos ir a esta biblioteca decimos, hoy me voy al Chicago, así que para nosotros es el Chicago House, así que por eso ese encomillado y la nomenclatura breve y de entrecasa que usamos para este lugar. Bueno, básicamente allí lo que se hicieron fueron investigar en función de los monumentos posibles de ser trabajados, a ver qué información hay, porque ustedes saben que Egipto ha sido un lugar que se han desarrollado muchas investigaciones históricas, arqueológicas, también hemos tenido muchos antecedentes más tempranos con saqueos, es decir, que todas estas actividades que se han realizado en todo lo que tiene que ver con el patrimonio egipcio, hay en general algún registro de esas intervenciones. Entonces, una de las ideas es buscar en la bibliografía a ver qué referencias hay dentro de estos posibles lugares que uno podría llegar a candidatarse para obtener esa concesión. Una vez que se tiene cierta perspectiva de cuáles serían las posibilidades de elegir un monumento para trabajar, se hace un reconocimiento sobre el terreno. Este reconocimiento sobre el terreno tiene una faceta muy interesante, que tiene que ver con tratar de reconocer
cuál es el estado de situación de esa tumba. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno tiene que buscar es el tamaño de esos monumentos, porque si el monumento es de tamaño muy grande, uno necesita mucha más gente para trabajarlo, mucho más tiempo de concesión, mucho más dinero para tratar de llevar adelante las investigaciones. También hay que buscar la ubicación dentro de este sector, que es un sector de poco contraste en el relieve, pero sí tiene algunas elevaciones, y bueno, y el transporte de todo lo que son los materiales, el equipo, también significa un costo, una molestia en fuerza, una cuestión de traslado que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, conjugando todas estas situaciones, uno finalmente logra decidirse por alguna de estas tumbas. Y finalmente nos hemos decidido, o mejor dicho, las chicas cuando fueron a aquella misión primera, decidieron que una posibilidad era trabajar en la tumba de Amenmose, la cual nos mantuvo durante todo el 2019 a todos los que formamos parte de este equipo muy ansiosos y muy entusiasmados por tratar de conocer este monumento. Así que bueno, pero de estas investigaciones que decíamos que se habían hecho a través de la información bibliográfica, había una serie de elementos que nosotros manejábamos. Y digo nosotros manejábamos ¿por qué? Porque a partir del momento en que se pidió la concesión y que ya se acordó cuál iba a ser el monumento a trabajar, enseguida se estableció un sistema de trabajo que nos reuníamos en La Plata una vez, un sábado de cada mes. Entonces ahí íbamos poniéndonos al tanto, íbamos investigando en diferentes direcciones, de acuerdo con nuestras especialidades, como para tener el panorama lo más claro posible, porque justamente la idea era ir al campo con alguna idea bastante bien cimentada. Entonces, estas referencias, nosotros teníamos el dato de que Champollion había mencionado por primera vez este monumento, así que bueno, era la referencia más antigua. Luego contábamos con un catálogo de tumbas que hicieron Alan Gardiner y Arthur Weigel, en la cual ellos ya en el año 1913 proponen hacer este catálogo previendo que las tumbas ya corrían peligro de destrucción. Entonces deciden tratar de hacer un listado de tumbas con decoración como para poder administrarlas y manejar su conservación de forma más eficiente. Posteriormente, Engelbach ofrece algunas precisiones en su trabajo de 1924, entre ellos yo destaco acá la cuestión esta de que dice que Norman de Garis Davis ya la había redescubierto, es decir, que ya se tenía la mención previa, por lo menos de Napoleón, perdón, Champollion, estaba pensando en la campaña, Champollion, borramos lo anterior. Y esta tumba, luego muchas veces ocurre en Egipto que muchas tumbas se pierden, es decir, se pierden la memoria, se pierden los datos, quedan sedimentadas porque hay una gran movilidad en los ambientes de desierto, lo que tiene que ver con las dunas, las coberturas de sedimentos. Entonces, esta tumba fue redescubierta por Davis, y lo menciono porque Davis es un copista, un epigrafista muy famoso, muy importante del Museo Metropolitano de Nueva York, y él hace una compilación de la decoración de muchísimas tumbas, y bueno, y él ya hace una mención a la 318. También Engelbach lo que da a conocer es el nombre de su propietario, que es Amenmose, y da una cronología aproximada en la dinastía 18 y establece que podría corresponder al reinado de Tutmosis III, tal vez Hatshepsut. Fíjense una cosa acá, yo los puse al revés. O sea, en la sucesión real viene primero Hatshepsut y después Tutmosis. Pero ¿qué pasa? Tutmosis III lo ponemos primero porque hay más probabilidades que pertenezca a ese reinado, pero existe la posibilidad de que sea incluso un poquito anterior, que entre en Hatshepsut. Por eso el orden cambiado en cuanto a la sucesión gubernamental. Y un dato que es importante y que nos tuvo a nosotros en vilo hasta que por fin llegamos a la tumba, es que el ingreso de la tumba, de la 318, está sellado, está cerrado. Y para acceder a esta tumba hay que ingresar por la tumba del lado, por la tumba tebana 129. Eso a nosotros nos generó varias cuestiones que ya voy a referir un poquito más adelante. Seguimos con la referencia bibliográfica. Tenemos un trabajo muy importante de Berta Porter y Rosalinda Moss, que lo que hacen es publicar un catálogo mucho más abarcativo de tumbas, ya en lugar de las 252 que había mencionado Gardiner y Weigel, ellas llevan a 415 tumbas, y hacen una referencia a publicar planos, además hablan de su propietario, cuestiones familiares, por ejemplo, se dan algunos datos filiatorios, se hacen algunas referencias al tipo de decoración que decora las paredes de estos monumentos, y además
establece cuáles serían las paredes en las que ellos entienden que está presente esta decoración. ¿Por qué? Porque hay tumbas que no están totalmente decoradas. Y esto fue unas cuestiones que nosotros cuando fuimos al campo notamos que, a diferencia de lo que estaba establecido en esta obra importantísima, el Porter y Moss, habían decoración en todas las paredes de la tumba, no solamente en las 4 o 5 que estas autoras mencionaban. Posteriormente tenemos el trabajo de Camp, donde trata a través de los que son los planos, los diseños de las tumbas, hacer una evolución arquitectónica, es decir, establece una cronología relativa a partir de los planos, es decir, de los elementos que se van agregando o van perdiendo esos planos, ella establece una secuencia cronológica, como decíamos, relativa sobre estos diseños. Y muy cercano a nosotros teníamos el trabajo de la misión japonesa de la Universidad de Waseda, que trabajaron en los años 80, varias tumbas, por lo menos una veintena de tumbas, pero a nosotros nos interesaba particularmente la 128, 129, la 317 y la 318. ¿Por qué? Porque como se observa, en el plano de abajo están conectadas. Me voy un poquito acá con el cursor. Este sería el patio de la tumba, que sería la parte aérea, la parte externa. Todo lo demás está, todo este desarrollo y este desarrollo de aquí, están subterráneos, están trabajados dentro de la caliza, que es la roca de base del sustrato rocoso, y básicamente la idea es que estas tumbas están, como decíamos, conectadas, la 128, la 129, si nosotros seguimos por la 129 derecho al fondo, entramos en la 317, pero ya esa no es parte de nuestra concesión, pero si entramos por la 129 y doblamos a la derecha, llegamos a la 318, que era de nuestro interés. ¿Y qué pasaba acá? Que era el dato que yo mencionaba. Estos autores decían que habían ingresado por un hueco que había entre la pared de la tumba 129, que la conectaba con la 318, y ese hueco no teníamos dimensiones, solamente teníamos un dato que en algún momento dijimos es de 2 metros de largo, y eso nos tranquilizó un poco porque dijimos, bueno, 2 brazadas de natación lo pasaríamos, pero ¿qué pasaba con esto? No sabíamos cuál era el tamaño de ese hueco, si pasaba gente, qué contextura física. En algún momento empezamos también a preguntarnos si son japoneses, deben ser bastante gráciles, deben ser pequeños, entraremos todos, si uno entra cae en un pozo, ¿dónde cae? ¿Qué lugar es el sector donde uno va a dar cuando atraviesa ese pequeño pasadizo? Y la otra cuestión es, ¿habrán bichos? Pero bueno, pasado esto, tuvimos la suerte de, en algún momento, planificar este viaje a Egipto. En líneas generales, vamos a decir que nos queda bastante lejos llegar a Luxor desde Buenos Aires. Tenemos 11.673 kilómetros de distancia si lo hacemos a vuelo de pájaro o en línea recta. Pero para llegar a Egipto necesitamos sí o sí hacer una escala en alguna capital europea y ahí tomar otro aéreo que nos lleve hasta el Cairo. Y desde el Cairo hacer otra conexión que nos lleve a Luxor, o si no, hacer una conexión terrestre. La primera forma, que es todas las conexiones aéreas, eso lleva 2 días de viaje neto. Si hacemos con conexiones terrestres nos puede llevar 3 días, pero esto no hay que olvidarse que muchas veces hay que sumarle alguna escala o algún tiempo que hay que dedicar en el Cairo para hacer alguna tramitación correspondiente a los trabajos que se van a realizar luego en Luxor. Entonces, el objetivo era Tebas Occidental, el Valle de Nobles, y llegar finalmente a la tumba 318, tumba de Amenmose. Una vez en Luxor, lo que tenemos es, Luxor es el nombre actual de lo que fue la antigua Tebas. Y ya en la antigüedad, como en la actualidad, el Nilo separa, en alguna medida, en otra medida lo integra, 2 márgenes, la margen occidental y la margen oriental. Esto se mantuvo en el pasado porque en la margen occidental se encontraba la zona de las necrópolis, y la margen oriental básicamente estaba en la zona de los templos, donde están los famosos y reconocidos templos de Karnak y de Luxor. Y en la actualidad, en la margen occidental es básicamente donde vive el común de la gente, y la margen oriental es el lugar donde llega el turismo, donde están los hoteles internacionales, donde atracan los cruceros que recorren el Nilo. En líneas generales, por eso decimos que todavía se sigue marcando esa diferencia. Y yo decía que el Nilo separa y une. Separa en el sentido de que nos permite definir geográficamente 2 márgenes, pero en sus momentos, a través de la práctica ritual en el antiguo Egipto, existía una conexión entre ambas márgenes a partir de procesiones que tenían un cruce del Nilo a través de medios fluviales. Y después de allí se llegaban hasta los templos, desde Karnak y Luxor hasta los templos de la margen occidental. Entonces nos quedamos en la margen occidental y podemos definir lo que
básicamente es conocido por todos nosotros en algún momento en la bibliografía, que hablamos de lo que es el Valle de Nobles, el Valle de Reinas y el Valle de Reyes. Nosotros nos vamos a quedar en la zona de lo que es el Valle de Nobles, básicamente. Y aquí vamos a presentar un poquito algunas cuestiones del paisaje. Básicamente tenemos lo que es la planicie de inundación, que está todavía muy, muy marcada porque es la zona mejor irrigada. En la antigüedad, o hasta hace relativamente poco, hasta la construcción de la represa de Asuán, esta zona se inundaba. Ahora ya no se inunda, pero sigue siendo la zona mejor irrigada. Después viene un sector de colinas. En ese sector de colinas tenemos marcada la toponimia local, que sirve para organizar los muestreos en su momento de tumbas que hicieron Gardiner y Weigel, que justamente las dividen por cada uno de estos sectores, el Kurna, el Hokha, Deir el-Bahari, el Asasif y Dragu el-Naga. Y dentro de este sector de colinas tenemos dos colinas que se destacan, la del Hokha y la del Kurna. En la del Kurna va a ser la que a nosotros nos significa muchísimo porque es donde está la tumba de Menmose, y luego, siguiendo un poquito más hacia el oeste, tenemos los contrafrentes montañosos del macizo tebano. Una vez que alcanzamos el macizo tebano del otro lado, ya está todo lo que es el desierto occidental. Bueno, finalmente llegamos a Luxor, llegamos al Kurna, y allí el grupo de investigadores, que justamente como habían comentado previamente, nuestra pertenencia institucional y académica es la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, el CONICET, y también tenemos un brasileño entre nosotros, a Fabio Friso, que es de la Universidad Federal del Triángulo Minero de Minas Gerais. Bueno, llegó el día de ingresar a la tumba, y una de las cuestiones es que nosotros, como bien decíamos hace un rato, ingresamos por la tumba al lado, por la 129. Esta tumba ya había sido trabajada por los japoneses, por lo menos, y cuando las tumbas son trabajadas por alguna misión, una de las cuestiones es que se reemplazan las antiguas cerramientos que tienen, a veces son de piedras, a veces tienen algún cerramiento más informal, pero cuando ya empiezan a ser trabajadas se reemplazan esos cierres por estas puertas que son de reja. Y esta reja tiene una llave, y lo importante es que es el servicio de antigüedades quien maneja esa llave. Y en este caso, la llave, una vez que se abre la tumba y que se hace todo el procedimiento, esa llave queda en guarda de un inspector, que es quien va a estar permanentemente con nosotros en el trabajo de campo, además de que hay otros egipcios también trabajando con nosotros a diario. Y en este caso tuvimos la suerte de tener una excelente y muy, muy buena persona, de inspectora, que justamente era Amira. Así que bueno, logramos atravesar el primer paso y nos esperaba la cuestión que nos mantenía en vilo de ver cómo íbamos a ingresar por este hueco para llegar finalmente a lo que es el vestíbulo y a la capilla de la tumba de Menmose. Esta es la primera imagen del ingreso. El que está ingresando es un profesional egipcio, y los que están detrás están tratando de documentar, y bueno, todo lo que tiene que ver con la iluminación es iluminación portátil, la más extrema oscuridad, y esta es una visión desde allá dentro de la tumba hacia afuera, hacia lo que sería el ingreso a 129, y ese ingreso que da al patio, que es donde ingresa la luz natural que nosotros estamos viendo aquí. Una vez adentro, como decíamos, con iluminación de portátil, linternas, y bueno, y toda la emoción de decir, bueno, ¿qué es lo que nos depara esta tumba que tanto nos había develado durante un año, desde que supimos de que éramos los que teníamos esa concesión? Y otra de las cuestiones que inmediatamente hubo que tratar de solucionar es todo el tema de la iluminación. Así que enseguida se empezaron a comprar lámparas, se hizo todo el cableado para poder tener la iluminación correspondiente. Esta es una muestra de lo que sería ese pasadizo de ingreso que decíamos, ese hueco, y esto sería la forma de verlo desde afuera hacia adentro, y acá es una forma que justamente María de los Ángeles Suárez nos estaba mostrando, que es entrar casi gateando, apoyarse sobre la mano, si no tiene fuerza de manos, de brazos, seguir hacia adelante por ese lado, y si no, dar una voltereta, al cual nos explicaba muchas veces, porque era mucho más fácil que hacer tanta fuerza de brazos y bueno, y entrar de una forma un poco más cómoda. Bueno, acá ya estamos en el interior de la tumba, estamos en el vestíbulo. Estas son las luminarias que habíamos mencionado hace un rato que había que colocar, que fue lo que básicamente nos sirvió para poder trabajar en este lugar, porque es necesario tener una buena iluminación, si no, decididamente no se pueden apreciar muchas de las cuestiones que uno necesita ver en las paredes de la tumba, ya sea la iconografía, ya sea las inscripciones, y en los niveles o grados de conservación o deterioro del monumento. Y otra de las cosas que vemos aquí
es lo que era la antigua entrada o la entrada de la tumba, que está tapiada. Está tapiado con algunos bloques de piedra caliza, con algunos ladrillos de adobe y material que empieza a ingresar, a filtrarse del exterior. Todo este material fino, las arenas que aparecen desde el exterior. Bueno, ¿quién era Amenmose? Amenmose era un artesano dedicado a labrar el arte de la piedra o a dominar el arte de la piedra. Y era un noble, decididamente era un noble para poder acceder a tener una tumba en la necrópolis tebana, era de la élite. Vivió entre los reinados de Hatshepsut y Tutmosis III. Vamos a decir, cuando ponemos circa 3.500 años antes del presente, queremos decir hace 3.500 años atrás, para hacer una fórmula rápida. Sabemos de que su esposa se llamaba Genut, sabíamos que tenía un hijo cuyo nombre es desconocido, todo esto por la obra de Porter y Moss que mencionamos previamente, pero estando allí, el grupo de epigrafía formado por Silvana Fantecchi y Pablo Rosen descubrió que también tenía una hija. Y el tema es que la hija está representada, pero también el nombre permanece desconocido. Bueno, aquí en esta parte presentamos a dos protagonistas indispensables de este equipo, Andrea Zingarelli, la directora y la mentora de todo este proyecto, y Silvana Yomaja, que es la codirectora. Y aquí he decidido poner una serie de fotografías donde vemos justamente a Andrea interactuando con los diferentes equipos de trabajo que íbamos ingresando justamente por equipos que teníamos a cargo de determinado tipo de acciones que ahora vamos a ver, y que bueno, que había una coordinación tanto en la cuestión de investigación, de conservación, y también sobre el director pesaba la tarea de tener que organizar la logística, de tener que conversar aquellas cuestiones que había que definir con el servicio de antigüedades con los egipcios. Es decir, es un rol que verdaderamente bastante arduo, bastante complicado. Aquí algunas imágenes más con diferentes personas del grupo. Entonces, una forma de organizar nuestro trabajo, ya que éramos 13, era por grupos de trabajo, por especialidades. Entonces, nosotros íbamos ingresando en turnos. Lo que habíamos establecido era, porque las dimensiones de la tumba no es muy grande. Si yo les doy ahora el dato, es 6 metros por 6 metros. Uno imagina un cuadrado perfecto. No, no es así, porque justamente la tumba tiene forma de una T invertida, según la clasificación que daba Camp en algún momento cuando hizo estas tipologías de tumba. Entonces lo que tenemos es un eje transversal, y de ese eje transversal los 6 metros es de dimensiones máximas, y los otros 6 metros justamente es del eje perpendicular, que también tiene 6 metros. La forma, más allá de que sea 6 por 6, es de una T, no es de un cuadrado, más allá de que uno pueda llegar a pensar así intuitivamente. Y dentro de los grupos, decíamos, el espacio no es muy grande, solamente resiste o es posible trabajar en simultáneo entre 4 y 5 personas, pero lo ideal es que fueran menos. Así que se armaban grupos de trabajo entre 2 y 3 personas. En la organización del trabajo lo que hacíamos era el día previo o a la mañana de ese día tratar de definir quiénes entraban en el orden, porque ya más o menos sabíamos quiénes tenían los grupos establecidos, y a partir de ahí teníamos 2 horas para trabajar, y el grupo que venía después generalmente se encargaba unos 15 minutos antes avisarle a quien estaba adentro trabajando que quedaba poco tiempo para ellos y que ya venía el grupo de reemplazo. El tema es que una vez que uno estaba dentro de la tumba, uno dice 2 horas, 2 horas parece mucho, el tiempo volaba, era impresionante cómo fluía, entonces era muy fácil perder esa noción. Y aparte el entusiasmo de seguir anotando, entonces bueno, uno quería a veces quedarse y tratar de excederse unos minutos más de los que correspondían. Y dentro de estos grupos, decíamos, tenemos el grupo el grupo epigráfico, que eran los encargados de registrar y de transliterar a interpretar, leer textos jeroglíficos. Aquí hay un ejemplo de un texto jeroglífico que está bastante dañado porque es en el exterior. Y después, otras cuestiones que hizo este grupo fue tratar de ubicar, que esto fue una labor que no estaba en ninguna de las obras previas que nosotros habíamos consultado, cuáles eran las paredes en las cuales había o no escrituras y qué tipo de inscripciones correspondían a cada uno de estos. Por ejemplo, acá tomo la pared 2, por ejemplo, que dice que corresponde a la lista C. La lista C es una clase de registro específico, entonces dicen, sí hay, el estado de los jeroglíficos es bastante difuso y corresponde a tal temática. Y acá abajo hay algunos ejemplos de algunos jeroglíficos, esto no se los nota muy bien, pero acá hay inscripciones en cada uno de estos registros.
y por ahí se los ve mejor en esta jamba y en este dintel que está aquí, que es el que conduce desde el vestíbulo hasta la capilla del culto. Otro de los equipos de trabajo era el equipo encargado de las tareas de conservación. ¿Por qué? Porque la tumba tiene una larga historia de ocupación, desde el momento de su construcción hasta el momento de su abandono, y después todos los procesos que ocurrieron en el medio, desde los saqueos que mencionamos en algún momento, las diferentes misiones de investigación científica que ingresaron también en otros momentos, hasta que finalmente llegamos nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos es que tanto las paredes, lo que son las pinturas murales, como la estructura, tienen diferentes registros de daños, y cada una de estas paredes representa posibles riesgos a descascaramientos. Si bien hay unas grietas, hay una grieta bastante importante, justamente aquí al lado de Belén Castro, que es una de las personas que trabajaba en este equipo, junto con Miriam Jara. Esta grieta parece muy profunda, pero bueno, parece estar también bastante consolidada, no habría problemas en eso, pero bueno, la cuestión es que si bien el monumento no corre riesgos de derrumbe, por ejemplo, es importante tratar que toda la decoración y todas las capas que conforman las paredes de la tumba estén conservadas y que se mantengan en sus lugares lo mejor posible. Entonces, estos daños, decíamos, pueden deberse tanto a cuestiones naturales como el anidamiento, por ejemplo, de avispas, o actividades humanas. Y vuelvo de nuevo, desde la antigüedad, desde que este monumento funcionó como un lugar de enterratorio y lugar de culto funerario, hasta el presente, bueno, hubieron muchos actores humanos que ingresaron y imprimieron diferentes tipos de cuestiones. Por ejemplo, una de ellas es que había 4 estatuas que, en la tumba, que hay registros de que existieron, pero en la actualidad fueron removidas, como también fue removido, por ejemplo, un bloque de una de las paredes. También el área, otras cuestiones que es importante mencionar, yo simplemente lo menciono, no digo que esto corresponda, pero hay movimientos sísmicos, y muchas veces hay estructuras que tienen ese tipo de grietas debido a estos movimientos tectónicos. No estoy diciendo que puntualmente en este caso se deba a un movimiento tectónico, sí de un acomodamiento de estructura, pero es posible que estos movimientos sísmicos estén jugando en contra de lo que es las características estructurales de las paredes. Y también existe este debilitamiento de los materiales, porque estamos hablando de monumentos que tienen por lo menos 3.500 años. Entonces, una de las principales tareas de este grupo era reconocer aquellos daños y tratar de pensar cuáles eran las posibles acciones para mitigar esos deterioros. Entonces ahí se propuso un reconocimiento in situ, recopilando los indicadores de esos daños, hacer un análisis comparativo de esos mismos daños, una perspectiva tanto sincrónica como diacrónica, y esa información contribuyó a identificar aquellos procesos perturbadores y disruptivos que afectaron el monumento, y bueno, y finalmente planificar las acciones. Algunas ya empezaron a esbozarse en algún sentido, y otras quedan para futuros trabajos, porque obviamente no fue posible hacer todo en esta campaña, y digo, no fue posible, y no nos quedemos con esa sensación rara, digamos por suerte, porque eso significa que vamos a seguir trabajando allí. Bueno, aquí hay un grupo de documentación de deterioros que tenían el trabajo compartido con un conservador egipcio, están ahí haciendo relevamientos, anotando, fotografiando. Otro de los grupos de trabajo es el grupo fotográfico, conformado por Eva Calomino, Leila Salem, Fabio Friso y la colaboración de María de los Ángeles Suárez, que entre paréntesis debemos mencionar que María de los Ángeles, también conocida como la Tata, jugó muchas veces un papel muy protagónico en todo lo que fue organizar la logística. La Tata tiene la habilidad de poder hacerse entender y entender, aunque no hablemos egipcio o árabe, con los egipcios. Y bueno, había necesidad de ir a buscar un cableado, la Tata iba, se subía a una moto con algún egipcio, se subía a una camioneta y nos traía el cableado, necesitábamos una lona para el gazebo, y ahí iba la Tata a buscar la lona, la mesa y todo eso. Así que bueno, no solamente el registro fotográfico, sino tuvo intervenciones múltiples, para decirlo de alguna manera. Y acá tenemos al equipo fotográfico trabajando. Uno de los problemas que nos contaba el equipo de fotografía, es que justamente los espacios dentro de la tumba por ahí no les permitían tener los ángulos correctos de foco. También estaba el tema de la iluminación. Entonces, bueno, tuvieron que hacer varios tipos de estrategias y malabares como para tratar de generar registros fotográficos. Básicamente las tomas tenían una metodología, era sacar tomas en sentido horizontal y en sentido vertical.
con algún grado de superposición, en este caso es de un 20%, y después con esas imágenes tratar de armar un mosaico que nos represente justamente la decoración de la pared en cuestión. El otro grupo, en el que tuve la suerte de trabajar con Silvana Yomaja, estuvimos dedicándonos a lo que eran los registros de la iconografía y de los deterioros, y bueno, básicamente voy a presentar cuáles eran las actividades y qué resultados teníamos, y después los muestro sobre las paredes. Entonces, nuestras intervenciones tenían que ver con un relevamiento pared por pared, tratar de ubicar y orientar esa pared, y aclaro esto, ¿por qué ubicar? Porque la tumba tiene por lo menos dos sectores, tiene el vestíbulo y tiene otro sector, que es el sector de la capilla, y un pasaje que une a ambos lugares o a ambos sectores. Y además las paredes a su vez están orientadas de acuerdo con los puntos cardinales, y eso es importante, ¿por qué? Por una cuestión de lo que es el rito funerario o los rituales religiosos, sobre todo el caso del este y el oeste, que tiene que ver con el nacimiento y el ocultamiento del sol, justamente en una religión basada en culto solar. Otras cuestiones que hicimos fue identificar los registros, porque justamente las escenas se componen de diferentes secciones, que son estos registros que ahora vamos a ver sobre una imagen, reconocer las dimensiones de cada una de estas paredes, y después tratar de hacer un análisis de las escenas que decoran la tumba en cuanto a la direccionalidad de los componentes, y también detectar de forma, digamos, lo más operativa posible, las intervenciones culturales y naturales que llevaron a la pérdida de materiales o generaron reparaciones mientras la tumba estaba en funcionamiento, y otras alteraciones que ocurrieron luego de su abandono, como por ejemplo algunos episodios de combustión que están tiznando parte de las paredes, o por ejemplo los grafitis. Los grafitis especialmente a mí me interesan porque es parte también de otras investigaciones que surgen a colación de estos trabajos que también estamos realizando en relación al culto funerario, pero que no tienen que ver con ese culto funerario, sino que tiene que ver con las intervenciones post-ocupacionales, post-depositacionales, que ocurren una vez que el monumento ha sido abandonado. Dentro de los resultados preliminares tuvimos esta identificación de registros y escenas inéditas, porque bien decía anteriormente, Porter y Moss es una de las obras que compilaban bastante información acerca de los monumentos tebanos, pero justamente decíamos que no registraban en esas autoras la totalidad de las paredes que tenían decoración, y tampoco había una correspondencia total entre las referencias a las escenas de esas paredes que sí habían sido registradas con las que estaban en el sitio in situ, en la tumba misma. Entonces, todo eso ha sido cuestiones que hemos precisado a partir de este trabajo. También hubo un reconocimiento de componentes de la estructura monumental inéditos, por ejemplo, lo que era la pared 7 que conforma la jamba, el dintel que antes habíamos visto en una imagen anterior, que tenía escritura jeroglífica, bueno, no estaba descripta en toda su complejidad estructural. Por ejemplo, estaba conformada por un friso, tenía listones laterales, listones horizontales, entonces todas esas partes fueron descriptas y fueron registradas. También se hizo una estimación porcentual de la afectación y conservación del monumento. El monumento decimos que tiene una muy buena conservación, y una muy buena conservación la podemos ubicar entre un 75 y un 80%. Más allá de que por ahí cuando nosotros veamos las paredes vamos a decir, en estas paredes no estoy viendo verdaderamente con claridad todo lo que hay. Eso es así, digamos, las tumbas que todavía no han sido tratadas, no han sido conservadas, se presentan de esta manera. Y esta tumba es una de las tumbas que presenta una muy buena conservación. Hay tumbas que están mucho más afectadas, mucho más deterioradas, y que verdaderamente han perdido gran parte de todo su potencial iconográfico. En este caso, tenemos una tumba totalmente decorada y con buena conservación. Y bueno, la otra cuestión era tratar de identificar las clases de deterioros que habíamos dicho, los antrópicos y los naturales, y algunas hipótesis acerca de por qué de esa producción de los grafitis. Y acá hay referencias a cómo trabajábamos. Tomamos una pared, esta es justamente la pared 3 oeste, y la cuestión era, bueno, ver básicamente qué era lo que observamos ahí. Entonces, lo primero que hacíamos era un boceto de dónde veíamos los cortes de ciertos registros, tratábamos de ubicar dónde veíamos algunas intervenciones culturales, por ejemplo estos grafitis, y dónde veíamos algunas cuestiones de deterioro, bueno, y las guardas, lo que componía esa pared.
Luego venía una parte de análisis en la cual se hacía referencia a cómo se distribuían estos registros, que sabemos que se distribuían en superior, medio e inferior, de acuerdo a la información que pudo relevar y dar cuenta Silvana Yomaja, y que había también un registro único aquí lateral. Y cada uno de ellos a su vez componen ciertos temas. Esta pared la traigo a colación, que es la pared 10 del nicho, que corresponde a lo que es la capilla. Y esta pared van a ver que está muy deteriorada. Justamente no vemos prácticamente casi nada de decoración, solamente algunas guardas. Esta y esta guarda aquí. El resto no está, porque justamente está la pared más afectada, que era donde estaban las esculturas que fueron retiradas. Y hasta los techos estaban decorados, vamos a decir, por suerte. Y este es tema de investigación de unas personas de nuestro equipo, de Eva Calomino. Y aquí hay dos imágenes que representan la decoración y el grado de conservación de lo que es el techo de la capilla y el techo del vestíbulo. El techo del vestíbulo, si ustedes pueden observar, esta parte ennegrecida probablemente esté afectada por estructuras de combustión, tengan algún tipo de hollín, algún tipo de ennegrecimiento a causa de eso. Y decíamos, a veces podíamos ingresar más de 2 grupos. En este caso tenemos 2 grupos trabajando en conjunto. En estos casos, lo que ocurría era lo siguiente: podíamos llegar a sentir nosotros mismos que estábamos alterando con nuestra intervención o nuestras actividades el microclima de la tumba. La tumba estuvo cerrada por lo menos durante 30 años, con la cual el microclima interior había logrado un equilibrio. A partir del ingreso de 13 investigadores, casi todos los días de la semana, solamente un día no trabajamos, que eran los sábados, y que somos organismos que exhalamos, sudamos y también tenemos temperatura, todo eso cambiaba algunas de las cuestiones de este microclima. A veces se hacía bastante difícil respirar incluso, y a veces hacía bastante calor. Ustedes van a ver que, por ejemplo, Miriam tiene puesta una máscara, el resto tenemos puesto solamente un barbijo. En mi caso personal, había días que con la máscara me resultaba difícil respirar, así que prefería un barbijo, y había días que usaba estos trajes Tyvek, que son trajes específicos, muy especiales, y había días que directamente no los usaba porque no los soportaba por el calor y todo lo que era ese microambiente en el interior. También teníamos todo un trabajo en el afuera de la tumba, y acá se destaca otro grupo de trabajo, que es el de María Marta Sarmiento y de Jessica Leguizamón. Ellos trabajaron en relación con la historia de lo que es la colina de El Curna. ¿Por qué? Porque esta colina estuvo ocupada hasta tiempos relativamente recientes, y ellos lo que trataron de dar cuenta es cómo se origina esa ocupación y qué es lo que ocurrió en esa ocupación hasta el momento en que fueron desalojados. Básicamente, un dato que ellos lograron reconocer es que en el ámbito de la necrópolis se asentaron ciertos grupos comunitarios que durante los siglos XVIII y XIX estaban muy vinculados con la actividad de los anticuarios occidentales. Una palabra, el saqueo, el tráfico de piezas, que en esa época estaba mucho más aceptado que en la actualidad, que hoy verdaderamente nos espantamos de estas cuestiones. Y que justamente estos grupos que estaban actuando dentro del ámbito de la necrópolis, en muchos casos utilizaban las entradas o el interior de las tumbas como viviendas. Esta es una imagen de lo que era la población Curnawi, que hasta el 2008 estuvo asentada en el ámbito de la necrópolis. En ese momento, en el 2008, ya habían comenzado los trabajos de reocupación, de redistribución de las personas que habían sido obligadas a abandonar este ámbito. Y en esa relocalización, muchas de las casas previas fueron directamente desmoronadas, fueron demolidas. ¿Por qué? Porque la intención es llegar a esta imagen de la necrópolis en la cual solamente estén representados los monumentos funerarios y todas aquellas conexiones, los caminos o las formas de mantener las estructuras como para poder llegar a visitar y a seguir conservando estos monumentos. Y dentro de esta lógica de tratar de conocer un poco quién fue esa población Curnawi, también lo que hicieron tanto María Marta como Jessica fue generar entrevistas con personas que o vivieron, o conocían a alguien que vivía, o que habían permanecido bastante tiempo en el ámbito de la necrópolis, como para que pudieran dar algún tipo de referencia que pudiera reconstruir estas ocupaciones.
volvemos de nuevo a lo que es la cercanía a lo que es la tumba, porque lo que decíamos es la 318, no tiene una entrada directa, está tapiada. Entonces nosotros decíamos, entramos por los patios de las tumbas vecinas. Y en el patio de las tumbas vecinas todavía reconocemos parte de las paredes de una casa Kurnawi, que todavía se mantiene en pie. De esto, lo que hicimos con el grupo de trabajo, con la intervención de diferentes personas que están en cada una de estas fotografías, fue tratar de sacar este plano de este patio. En realidad, este patio nos resulta interesante tener registro para ver lo que son aquellos aportes Kurnawi, aquellos aportes que han sido realizados por el Servicio de Antigüedades, como para consolidar estos espacios funerarios, para luego permitir el trabajo o para en algún momento abrirlos al turismo. Y de paso nosotros tratar de pensar dónde podía estar el desarrollo de la tumba 318. Y más o menos sospechamos que puede ser ese el lugar. Sobre esta imagen, que esto sí es un plano que se hizo en el campo y que lo terminó de armar digitalmente Eva Calomino, se superpuso donde sospechamos que tiene el desarrollo subterráneo la 318, y básicamente sospechamos que probablemente sobre este corral que está aquí esté debajo la entrada a la tumba, lo cual implica una excavación que será realizada a futuro y que implica remover por lo menos entre 3 y 4 metros de sedimento para ver si podemos llegar a dar con la entrada, y esa entrada también nos va a dar idea de dónde está el patio de la tumba. Los patios de las tumbas es un lugar muy importante para todo lo que tiene que ver con las celebraciones funerarias. Decíamos que en el afuera también se trabajaba, a veces se trabajaba en estos casos como lo hicieron María Marta y Jessica con cuestiones más o menos contemporáneas o subactuales, pero también era el momento en el que se precisaban algunos datos que habían sido tomados en el interior del monumento. Entonces ahí se cotejaba información. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno está trabajando hay algún dato que lo registró dudoso, no lo registró, entonces pasándolo en limpio es el momento en el que si hay algo faltante poder ingresar una vez más y tomar ese dato, porque verdaderamente es ese momento en que uno puede obtener esta información, porque se termina la campaña y hasta el año siguiente, nosotros pensábamos volver en el 2021, cosa que no será posible, o sea que tenemos que esperar hasta el 2022, si tenemos la suerte, de volver a ir a buscar esa información o complementar información. Por suerte, gran parte de la información, con estos chequeos que hacíamos mientras los otros grupos estaban trabajando adentro, hemos tenido muchos ajustes, y todo lo que se sumará en el 2022 en adelante será nueva información. En algún momento nosotros trabajábamos básicamente desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, pero en un momento alrededor de las 10 de la mañana se servía un té. Acá hay Nayar, uno de nuestros colaboradores egipcios, una divinura de persona. Nayar era otro de los que servían el té. Si necesitábamos que nos trajeran un balde, él estaba corriendo a buscar un balde. Necesitábamos una ureira para excavar o para limpiar un patio, él iba a buscarla. Y bueno, acá está justamente preparando el tentempié. Para llegar a la tumba, lo que nosotros hacíamos, nosotros vivíamos más o menos a 3 kilómetros, 2,5 kilómetros de distancia. Íbamos a veces rentábamos una camioneta en la que entrábamos los 13, a veces se sumaban colaboradores egipcios, por lo cual no entrábamos en esa camioneta que había rentada, entonces algunos iban en la camioneta, otros íbamos en la Arabella, y esta justamente fue una foto de un día que todos subimos a una Arabella. La Arabella es una camioneta que tiene una puerta lateral donde uno se sube, se acomoda en los asientos y va haciendo un pasamano del dinero hasta que llega el chofer. En este caso, les comento simplemente a título informativo, estamos todos los del grupo, menos este muchacho, que no era de los nuestros, era un pasajero que justamente estaba en la Arabella. Y una vez que terminamos los trabajos en la necrópolis, nos íbamos a la casa, donde habíamos alquilado 4 departamentos, una estructura muy árabe, donde son departamentos conectados, que son departamentos familiares, tienen bastante independencia, pero bastante conexión. Así que estábamos con cierta independencia en lo que era dormir y asearnos, y después todo lo que era lo demás, el almuerzo, por ejemplo, era básicamente todos juntos. Y teníamos un cocinero que nos liberaba de no solamente la situación de tener que preparar la comida, pensar qué cocinar, sino de ir a buscar todos los ingredientes, que es un trabajo más que se sumaba. Y bueno, almorzábamos, cenábamos en el patio,
cuando muchas veces a la tarde aprovechábamos a tener algunas reuniones para precisar algunas cuestiones en función del trabajo, informar al resto de los compañeros sobre lo que cada uno había trabajado, discutir, como decía, algunas de las cuestiones que hacía falta o hiciera falta tratar de ver porque es interés personal de alguno o porque alguien tenía una idea diferente. Y también comento que salíamos muchas veces. Utilizamos un par de horas como para ir a la margen de enfrente, donde justamente era la que comentaba que está Luxor y Karnak, que es donde está el mercado, entonces a veces hacíamos escapadas hasta allí, pero muchas veces la dedicamos para trabajar en conjunto. A veces trabajamos en el patio, y así pasamos 21 días en el campo, hasta que, bueno, llegó el final de campaña. Y cuando llega el final de campaña, nuevamente a cerrar todo hasta la próxima investigación que desarrollemos en el campo. Y una de las cuestiones es poner el candado y lacrarlo. La directora del proyecto tiene que firmar un acta, es un acta sumamente importante, hay funcionarios egipcios ahí presentes y como garantes también. Y bueno, llegó el fin, una de las últimas fotos, y desde ya, bueno, muchas gracias a todos por este rato que me han prestado, y bueno, y aquí estamos para atender cualquier pregunta que deseen hacer. Bueno, muchas gracias, Liliana, una maravilla toda la exposición. Ahora vamos a habilitar el chat. Nosotros en el formulario habíamos puesto también un espacio para preguntas, así que ya hay unas cuantas preguntas que han llegado. También, si alguno quisiera hacer la pregunta, ¿no?, y se anima a tomar la palabra, puede levantar la mano y bueno, y también está esa opción. ¿Sí? Habilitamos el micrófono y ahí está. Bueno, acá Matías pone impresionante. Joan Muchas puso qué gracias. buen material, tanto material como las explicaciones. Y hay una pregunta de Samir, que es uno de los expositores de mañana. No sé, Samir, si te animás a hacer la pregunta. Leonela dice excelente también. Bueno, muchas Joan gracias. agradece. Si no la tomamos del chat. Bueno, te preguntan puntualmente por cómo se conjuga el trabajo interdisciplinario, cómo Bueno, analíticamente se van combinando los aportes de cada especialista en el trabajo de campo, tanto como fuera de él. Eso pregunta. Bueno, justamente previo al trabajo de campo hubieron varias reuniones, como comentaba, que era básicamente un sábado de cada mes, donde básicamente, y acá yo sé que si está Andrea Zingarelli presente en el grupo, no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero tuvimos la suerte de tener una directora que verdaderamente logró comprender nuestras experticias y también nuestras capacidades psicológicas, y fue quien, si bien nos consultaba, fue la mentora de en qué lugar y en qué situación iba a trabajar cada uno de los grupos. Y bueno, así se armaron diferentes grupos, como decíamos, el grupo epigráfico, el grupo fotográfico, los conservadores, pero hay una cuestión, si bien estábamos divididos por grupo, una de las cuestiones es que hay una interacción constante entre todos nosotros. Es decir, y acá viene justamente creo la pregunta de la interdisciplina, el grupo está conformado por historiadores, por una conservadora que es Miriam, y por arqueólogos. Y acá cada uno viene con sus conocimientos específicos y con la idea de un desconocimiento también específico, que es, no sabemos qué pasaba con el monumento, y bueno, es una experiencia que iniciamos todos juntos. Entonces, viniendo de nuestras formaciones, lo que hemos hecho fue justamente tratar de combinar para preguntas, muchas veces son preguntas específicas y particulares, y cuando digo particulares, a cada uno de nosotros, y a veces hay preguntas que son medias compartidas por el grupo en cuanto a el desempeño de Amenmose dentro de la élite, o en cuanto a los ritos funerarios, en cuanto a la religión, o en cuanto a la conservación, y ahí, digamos, hay algunos que, obviamente, por su experiencia y por su especialización, tienen mucha más información y más solvencia que otros, pero bueno, en general hay una integración y hay toda una charla y hay bastantes cosas que se discuten, y hay una discusión y hay una vinculación muy, muy interesante y muy linda dentro del grupo, donde cada uno de sus conocimientos acerca alguna resolución, y bueno, después ahí se decide de llevar adelante o alguna de las propuestas, o a veces en simultáneo varias propuestas, porque no siempre
prima una, sino que pueden abrirse muchas líneas de trabajo. Bueno, ahí le dimos la palabra a Samir. Samir, ¿querés comentar algo de la pregunta? Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta tan linda exposición, muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto también que súper linda las imágenes y todas tus explicaciones. Sí, y lo que te preguntaba era como que apuntaba justamente a esto que vos mencionabas, o sea, si se daban discusiones como entre ustedes sobre o sea, no estrictamente sobre el trabajo de campo, sino sobre quizá sobre cuestiones más analíticas, cuál era el rol social que tenía este personaje, cuál era su inserción en la sociedad, y si cada uno desde su disciplina como que, digamos, como que aportaba lo suyo como para enriquecer a esas discusiones. Y bueno, y vos lo respondiste de manera tan clara. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Acá hay otras preguntas que, bueno, las pusimos para que lleguen por privado, para que no fueran apareciendo ahí todas juntas, sino, por ejemplo, María Inés Trobo, ¿por qué en el Museo Metropolitano de Nueva York hay tantos objetos y templos? Y si participaron del levantamiento para la represa de Asuán, y también felicita y dice, reconoce, dice, bueno, cuánto trabajo en equipo, ¿no? Ahí con varios. No sé si querés comentar algo de lo del Museo de Nueva York. No, lo del Museo de Nueva York, verdaderamente he tenido la suerte de visitarlo, he visto que casi todo el templo de Hatshepsut está ahí, o gran parte del templo. Me llamó la atención mucho, pero no conozco la historia de esa colección. Digamos, al día de hoy lo que estoy segura es que no coincidiríamos con los criterios de llevar esos materiales fuera del país de origen, pero cómo se conformó esa colección, la verdad que lo desconozco. Y no, nosotros no participamos en el rescate arqueológico de la represa de Asuán, sino que bueno, ese fue justamente nuestro trabajo de campo, digamos, en arqueología, o la primera intervención en Egipto, que es la referente. Sí, alguno de nosotros ha trabajado en el rescate en Tel El Gaba, y específicamente es Eva Calomino. Y el resto de la gente, muchos de nosotros trabajamos en la 49, en la tumba de Neferhotep. Pero no hemos trabajado en ese rescate. Bueno, acá Laura Álvarez Campana está levantando la mano, le vamos a dar el micrófono. A ver, ya llegamos, ¿sí? Sí. Ahí está. Ya podés habilitarte el micrófono ahí. A ver. Bueno, ya está habilitado, cualquier cosa después toma la palabra. Samir quería hacer otra pregunta. A ver, Samir. Ahí está. Ahí está. Sí, porque estaba silenciado de vuelta. Sí, lo que te quería preguntar, en este caso Liliana, porque yo invité a muchos estudiantes que conozco, que este año estuvieron viendo sobre estos temas, sobre Egipto. Incluso estuvimos haciendo algunos trabajos así con fuentes, con textos obviamente. Y quería que comentes un poco, pensando en esos estudiantes que recién empiezan una carrera en historia, sobre tus pasos, digamos, como más iniciales en que te decidiste por estudiar Egipto, qué es lo que te motivó, algo más sobre eso, en relación a esos años como de juventud, para que estos estudiantes que están como apenas comenzando y ven todo esto que es tan interesante, para que vean cómo se construye eso que es tan lindo. Bueno, una de las primeras cosas que debo decir es que si nosotros llegamos allí, es que se puede. Es decir, como parte de la carrera, es posible. Sí, por ahí es costoso en cuanto a lograr la inserción, en lograr participar en un proyecto, pero la cuestión es que es posible. Y la otra cuestión es, yo justamente no soy un buen referente de estas cuestiones de cómo organizar una carrera, porque como
presentó hoy Oscar, yo vengo trabajando en el noroeste argentino, en Patagonia, y en algún momento empecé a trabajar en Egipto. Y cuento la anécdota porque tiene una cuestión mucho que ver en cómo a veces la gente de historia interpreta a los arqueólogos. Mi formación es arqueóloga, ¿no? Hace bastante tiempo atrás, en el 2006, Violeta Pereira, que es la titular, la directora de la misión en la tumba 49, se contacta a través de la cátedra en la que yo estaba conmigo. Entonces me cita en un bar frente a la facultad. Yo ya ella lo conocía. Y así que, bueno, sabía que trabajaba en Egipto y para mí era eso, mirar desde afuera, decir, uy, qué lindo, qué bueno trabajar en Egipto, pero qué ajeno a mí y es imposible. Bueno, la cuestión que un día me dice que quiere trabajar conmigo, mis expectativas era, ¿qué querrá? Porque yo no tengo nada que ver con lo que ella está haciendo. ¿Por qué? Porque trabajo en Patagonia con cazadores recolectores, ellos trabajaban en un estado. Yo trabajo desde una perspectiva espacial, que es básicamente todo amplios espacios y superficie, y por ahí en estos monumentos la idea era excavar. Y bueno, entonces la cuestión es, ¿qué querrá? Y bueno, me acerco a ver cuál era su expectativa y ella le planteo, mirá, yo estoy muy lejos de todo lo que ustedes pueden estar pensando en una investigación en Egipto. Y ella me dice, no, yo estoy buscando un arqueólogo que tenga mentalidad prehistoriadora. ¿Por qué? Porque Egipto tiene justamente toda una historia post-ocupacional que llevó a que muchos registros estén muy rotos, estén muy fragmentados. Entonces, si uno los analiza desde la egiptología tradicional, esos registros son descartados. En cambio, un arqueólogo con mentalidad prehistoriadora como la tuya, con 3 lascas, hacen un modelo. Yo todavía el día de hoy me pregunto si me estaba alabando o me estaba acusando, pero la cuestión es que básicamente lo que estaba tratando de decir es que lo importante para trabajar en Egipto en la actualidad no es pensar en los grandes monumentos, en los grandes hallazgos, sino que hay un montón de hallazgos que en algún momento pasaron desapercibidos o no interesaron porque estaban fracturados, porque eran pequeños, o un montón de situaciones que no los hicieron deseables, y que bueno, que hoy están, y esos materiales también dan información. Y bueno, y uno desde su experiencia, de su trabajo, bueno, puede tratar de ayudar a responder alguna pregunta, porque bueno, justamente la idea es la interdisciplinariedad, el trabajo en conjunto, ¿no? Así que bueno, es eso un poco. No sé si respondí lo que me estabas preguntando puntualmente. Sí, o sea, tiene que ver con eso, de cómo, o sea, de cómo pudiste empezar todo este recorrido de una arqueóloga que trabaja como en tierras tan lejanas y tan llenas de como expectativas como es el antiguo Egipto, siendo, o sea, siendo como te decía, algo quizá como que se nos presenta tan lejano, ¿verdad? Desde esta parte. Bueno, se presenta lejano y vuelvo de nuevo a algo que había planteado al principio. En Argentina hay tradición de trabajos en Egipto. Es lejano, sí, es verdad, es lejano. No es lo frecuente, pero es posible. Entonces, en ese sentido, lo planteo como que quien esté empezando una carrera y lo tenga como un anhelo, como un deseo, que no piense que es solamente un sueño en el cual puede darle rienda mientras duerme, sino que es una posibilidad. No es fácil, pero es posible. Esa es un poco la idea. Y en este sentido, ¿tuviste tipo como algún obstáculo con el tema, no sé, como del idioma o algo que... El idioma es, básicamente los egipcios se adaptan para hablarte en cualquier idioma que sea. Es más, estando en Egipto, yo tomé conciencia de que, obviamente, nosotros hablamos castellano o español y tenemos acento italiano. ¿Por qué? Porque ellos te escuchan hablar en la calle y enseguida te hablan en italiano. Entonces vos le decís, no, español. Se quedan 2 minutos y te dicen España. Y ahí vas directo, no, Argentina. Ah, Messi, Maradona, listo, ya ahí entraste. Y ellos te hablan en castellano, te pueden hablar en inglés. Incluso hay gente que te habla en francés, los más mayores, la gente mucho más mayor, te puede llegar a hablar en francés. Ellos te hablan en todos los idiomas. Con el árabe yo me llevo muy mal, y con el inglés no tan mal, pero no me llevo tan bien tampoco. Pero se puede. Bien. Bueno, gracias. Muchas gracias, Liliana. No, ¿de qué? Ahí hay 2 que levantaron la mano también, Luca Dupont y después Matías Montenegro, que estaban preguntando. Luca, date el micrófono. Permiso. Sí. ¿Puedo? Sí, por Muy buena exposición. Muchas gracias. Quería preguntarte cómo fue, o sea, la transición de haberlo estudiado en la teoría y verlo en la realidad, sobre todo con una cultura tan diferente como es la egipcia, sobre todo con la influencia árabe. ¿Cómo fue ese
traía a la realidad por el impacto cultural. Es fascinante y diría que es traumático, pero en el buen sentido. Es fascinante porque desde, si voy a lo que es registro arqueológico, el registro arqueológico, mi primera aproximación es no entender nada, en el sentido ir por ahí con ciertos conocimientos, ¿no? Obviamente no es que no tiene todo el conocimiento del mundo, ni tampoco es un especialista tipo Champollion, pero la idea es que uno tenía ciertas ideas, pero llegás a Egipto y es tanta la cantidad de información, tanta, que uno no se da cuenta que no está apreciando demasiado bien todo. O sea, yo esta es la quinta vez que voy a Egipto, y cada vez que voy a Egipto empiezo a comprender mejor cosas que ya había visto, y no es que me pongo a estudiarlas aparte, porque obviamente uno siempre sigue estudiando, pero es tanta la información que cuesta a veces ir procesándola, ir reconociéndola. De pronto, a mí me pasó la primera vez que fui al Museo del Cairo, no entendía nada, era un montón de cosas que estaban ahí frente a mí, todas famosas, pero todas frente a mí, y no sabía por dónde agarrar, no sabía dónde ir. Y bueno, esa fue mi primera impresión desde lo material, desde lo arqueológico. Y desde lo cultural, tiene su parte muy fascinante, porque es una cultura totalmente distinta a la nuestra, donde uno pasa por diferentes estadios. Pasa por el momento de la fascinación, que te encanta todo, querés ir al mercado, te gusta regatear, te gusta interactuar, pero después llega el momento que tenés que regatear hasta para comprar un tomate. Entonces llega un momento que ya ahí empezás a decir, me molesta. Y después decís, bueno, pero yo soy la que es extranjera, entonces yo soy la que tiene que adaptarme, pero se puede disfrutar mucho. La verdad que es muy interesante. Es lindo estar allá. Aparte, la gente vive, el común de la gente, los que viven en la zona donde nosotros vivimos, en el Algeciras o la parte esa de Necrópolis, es la gente que vive y trabaja ahí. Entonces tenés un montón de gente que está trabajando en el campo, gente que está atendiendo un comercio, por ejemplo, de venta de materiales, después tenés farmacias, es decir, tenés un montón de gente que está interactuando en un mismo momento y que tienen todos diferentes, no solamente ocupaciones, porque no estoy hablando solamente de ocupación, sino que tienen como diferentes roles, están representando diferentes cuestiones, y es muy llamativo y es enriquecedor también. A uno lo lleva a decir, no soy centro del mundo, y a apaciguar el carácter, a veces. Pero es una muy linda experiencia. Sí, me imagino. Además de todo, debe ser increíble ver cómo es la vida cotidiana de esa gente que pertenece a una cultura tan diferente. Y en la vida cotidiana tenés varias cosas. Por ejemplo, nosotros en algún momento, no en esta trabajo de campo específicamente, sino en otra campaña, había una persona que era ya parte de nuestro grupo, Mohamed, obviamente tenía nombre bien árabe, y él trabajaba con las misiones extranjeras. Cada vez que había una misión era contratado por las misiones extranjeras, pero a su vez tenía su familia que trabajaba en el campo, y tenía también un montón de contactos con primos, porque son familias extensas. Entonces vos de pronto decías, necesito un enchufe. Entonces decía, Mohamed, necesito un enchufe. Y decía, tengo un primo, iba a buscar lo del primo, y decía, te pago ahora, no, me pagás después. Y siempre era esa cosa de que hay una red social detrás que es mucho más amplia y diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y está bueno, es muy gratificante estar allí y ver que es distinto como la gente vive, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta de Matías también. Después vamos a ir también dando ya las últimas preguntas, ¿no? Tenemos 4 preguntas. Ya con estas 4 creo que vamos a estar bien, porque bueno, mucho de lo que estaba preguntado también en el formulario se ha ido respondiendo en la medida que fueron comentando. Así que tenemos Matías, Miriam, Alejo y María Luz. Y ahí ya vamos, después le damos la palabra a Oscar y bueno, le agradecemos a Liliana. Bueno, buenas, no sé si se escucha. Sí, Matías. Sí, se escucha. Bueno, ¿qué tal, Liliana? Hola. Bueno, se murió la cámara. Me encantó la investigación, todo el trabajo que hicieron es impresionante, así que agradecerte a vos por compartirlo, y la verdad muy contento del esfuerzo que hizo el instituto, los profesores para organizar esto, porque la verdad uno nunca está en contacto con estas cuestiones tan específicas sobre un tema tan hermoso para la historia como es entender la cultura y
el pasado de Egipto, así que la verdad que estoy encantado. Y tengo 3 preguntitas súper cortitas que son bien detalladas, que me fueron surgiendo a medida que te escuchaba. La primera es, había una investigadora que era Mose, si no me equivoco, por ahí lo estoy diciendo mal. Eran 2 que trabajaban juntas, que vos habías dicho que ellos no pudieron ver que había una hija y ustedes sí. ¿Cómo hicieron? ¿Eso es porque estas 2 investigadoras no pudieron entrar a la tumba? Eso por un lado. Sí, espera, Después, vamos de una, vamos sí, de sí, una, dale. vamos de una. Sí, dale. Bueno, la agradecida soy yo de estar hoy aquí, eso es lo primero. Muchas gracias por tu apreciación de la presentación. Y el tema de Porter y Moss, ¿qué pasa? Ellas no entraron a la tumba. Lo que hicieron fue un trabajo fenomenal, pero un trabajo bibliográfico. Y ellas lo que hicieron fue compilar toda la información existente hasta ese momento, que se publica en la obra, creo que fue en la década de los 70, la primera publicación, así que ellas trabajaron con los registros que disponían. Solamente una de ellas, que ahora no me acuerdo cuál, en algún momento visitó Egipto, pero no tuvo la posibilidad de ingresar ni de visitar todos los monumentos. Es decir, compilaron hasta donde la información le daba, y hasta donde la información daba tenía muy buenos registros, bueno, y ahí nosotros lo bueno es que pudimos complementar esos registros. Por eso, cuando el grupo epigráfico estaba trabajando en esa pared, reconoció que aparecía la hija. Esa es la primera pregunta. La segunda, así vamos. Muy cortito, gracias. Sí, después la segunda es con respecto al deterioro por combustión, que nosotros vimos en las imágenes, si se sabe el origen, y después es, cuando hablas de grafitis, esta pregunta por ahí es media tonta, pero ¿grafitis tipo Pepito y Pepita juntos por siempre o otra cosa? Perdón la pregunta. Te hago la seña. Bueno, la pregunta de la combustión. El tema de la combustión es un tema bastante discutido en otras tumbas en Egipto. Esta, por suerte, la de Amenmose, tiene ciertos daños por combustión, pero son muy localizados. El daño del techo, supongo yo, por el tipo de daño que tiene y que sobre todo marcaba, en algún caso, no se veía bien en esta fotografía porque, bueno, no estaban los detalles, marcaba como una aureola. Probablemente tenga que ver con la iluminación con antorchas que se utilizaba a principios del siglo para entrar a las tumbas. Así que parte de esa combustión puede deberse a estos ingresos. Otra, hay otro episodio de combustión al lado de la entrada, que está tapiada, pero la parte interna de lo que sería la jamba está ennegrecida. Y eso puede ser que tenga que ver con la gente que a veces buscaba refugio o utilizaba los patios de la tumba para evitar y prendiera fuego sobre esas paredes. Entonces puede estar vinculado con eso. Y esto es bien diferente lo que pasa en Amenmose, que estoy contando justamente con esto, con lo que pasa en otras tumbas. Otras tumbas decididamente están totalmente quemadas. Y ahí empieza a haber toda una discusión de quiénes fueron los que hicieron estos incendios de tumbas. Entonces algunos dicen que se prendieron fuego intencionalmente porque era tal la cantidad de momias que habían depositadas que era una forma de, entre comillas, hacer lugar, no se sabe en qué momento, no reciente, pero en algún momento. Otros dicen que prendieron fuego los coptos para sacar a no sé quién de las tumbas, y bueno, entonces la idea era, y después los franceses para tratar de hacer que la gente que se ocultaba en las tumbas y que decían que asaltaban a las expediciones que transitaban por la necrópolis, también era una forma de hacerlos abandonar su lugar. Entonces hay varias cuestiones de incendio, pero respecto a lo de Amenmose tiene que ver con esto de la iluminación que decíamos, y probablemente con un uso de el ingreso a la tumba por alguna persona para tener un refugio bastante, digamos, poco permanente, diría, porque el deterioro de la caliza no es tanto, sino es un ennegrecimiento. Si hubiera sido una exposición prolongada, cambia la composición de la caliza, entonces cambia el color y cambia incluso la granulometría. En este caso está afectada solamente por algo más superficial. Y los grafitis. Yo uso el término en este momento, que no lo estoy investigando a fondo, el término graffiti en sentido amplio, en el sentido de decir es algún tipo de inscripción o algún tipo de representación que se sumó a la decoración original de la pared. El término graffiti deberíamos discutirlo un poco, porque muchas veces lo vinculamos con el arte urbano, como bien decías, Pepito y Pepita fueron a pasear y estuvimos acá y dejamos nuestros nombres. Eso no parece ser el caso, porque en realidad lo que nosotros tenemos, que metemos dentro del grupo graffiti, es diseños de barcos. Hay por lo menos unos 4 diseños de barcos, hay unas representaciones humanas
que nosotros decimos, para no entrar en demasiado detalle, antropomorfos. Después hay una representación de algo que tiene 4 patas, que sospechamos que debe ser algún tipo de zoomorfo, pero bueno, todo esto va a estar en análisis. Todavía no hay mucho para avanzar sobre este tema, en este caso, para poder mencionarlo, sí para avanzar en lo que van a ser investigaciones posteriores. No sabemos mucho, pero no serían esas inscripciones recientes con nombres de personas, por lo menos hasta los que tenemos detectados en este momento. Incluirían otro tipo de representación gráfica, para decirlo rápidamente. Listo, muchas gracias. No, gracias a vos. Miriam Crotter había levantado la mano. Hola, buenas tardes, Liliana. Un saludo personal, fui alumna tuya en el Alicia, así que sí, un gusto escucharte. Bueno, un gusto realmente. Sí. 2 preguntas. En un principio, bueno, me imagino que habrán hecho todo un trabajo previo e hipotetizaron sobre distintas cuestiones. Una vez que entraron, todo esto que ustedes se habían planteado, ¿fue lo que encontraron o cambiaron o hubo un giro totalmente inesperado en esta investigación de lo que se habían planteado en un principio? Hubieron cosas inesperadas, pero no marcaron un giro, eso es lo bueno. En líneas generales nosotros teníamos esa bibliografía que había mencionado previamente, y en base a eso habían ciertas expectativas de encontrar determinados tipos de registros en cuanto a textos o en cuanto a imágenes iconográficas, y la cuestión es que encontramos esas referencias que ya conocimos a través de la bibliografía, las cuales pudieron ser a su vez complementadas, y además se registraron otras iconografías, otra decoración mural que no estaba prevista. Hubo sorpresas, pero no nos llevaron a cambiar del todo lo que ya veníamos trabajando, pero sí fue sorpresivo, insisto, volver a ver, por ejemplo, el día que Pablo y Silvana dieron con la hija de Amén Mose, y fue una emoción, fue como, ¡epa! Encontramos la hija, y era como, no sé, el retrato de familia nuestro que te dicen, acá te presento a este, y bueno, y te emocionaba. Pero bueno, volviendo a esto, vuelvo a reiterar, hubieron cambios en cuanto a algunas estrategias, porque bueno, hay que seguir pensando en trabajar a futuro, por ejemplo, buscar la famosa entrada de la tumba, hay que pensar excavaciones a futuro, que ahora sí tenemos el permiso para excavar, veremos cuándo podemos ir, y ahí sí va a haber que diseñar una estrategia, y esa estrategia, si bien tenemos ciertas ideas de cómo llevarla adelante, también el estar allá por ahí lleve a hacer reajustes sobre la marcha, porque en realidad uno tiene ciertas expectativas y bueno, y después tiene que recalcular, para decirlo en un lenguaje muy llano. Y bueno, no, pero así de decir, no, estamos por esto no, por este camino no, totalmente errado, en este caso no nos ha pasado. Igual si nos pasa, sería interesante. Y bueno, un saludo grande de haberte visto, me acuerdo de vos. Bueno, y otra... No sé. Otra pregunta que me interesa en cuanto a lo social del pueblo alrededor, de la población que vive alrededor de todas estas estas tumbas, ¿qué tan integrada está a este aluvión que hay de investigadores y de personas totalmente extranjeras, con culturas muy distintas, y que vienen a investigar su propia cultura, sus ancestros, sus reliquias? ¿Qué tan integrada está la población y colabora o no colabora? ¿Están bien vistos, no bien vistos? Mira, verdaderamente creo que sí que estamos bien vistos, porque Egipto está acostumbrado a desfiles de extranjeros en sus territorios. Algunos habrán sido más amables que otros, pero están acostumbrados a la presencia de extranjeros. En la necrópolis misma no hay gente viviendo en la actualidad, pero en la época, en el 2008, cuando fue la primera vez que fui, había todavía gente viviendo allí. Bueno, te veían pasar y estaban ya tan acostumbrados que no les llamaba la atención en absoluto. Muchas veces cuando vos estás transitando fuera de la necrópolis, por ahí te ofrecen algún servicio, por ejemplo, te ofrecen llevarte en la Arabeia, te ofrecen un paseo en caballo, en un mateo que lo llaman calèche, pero bueno, eso tenés que ir al otro lado, no justamente donde estamos nosotros. Te pueden ofrecer elementos para que compres. No, la verdad que el trato y lo
lo que es la charla con la gente, en los momentos que se establece, es cordial, la gente es muy cordial, es muy macanuda, es muy accesible. Y diría que más allá de que uno tiene la barrera fuerte del idioma y de la cultura, porque honestamente somos dos culturas muy diferentes, si se me permite lo digo blanco sobre negro, orientales y occidentales, hay una brecha bastante grande, pero más allá de eso hay toda una cuestión de acercamiento, vamos a decirlo, que uno puede decir hasta son cálidos. O sea, cuando digo hasta son cálidos, estoy diciendo que uno no logra estrechar demasiados vínculos porque verdaderamente, insisto, hay una barrera. Hay la barrera del idioma y la barrera cultural. Pero a pesar de eso se generan conexiones. Son muy amables, están siempre tratando de ayudar. Es gente muy servicial, muy bueno, la verdad, la experiencia con los egipcios. Espero que ellos se lleven la misma idea de nosotros. Nosotros no somos como las expediciones decimonónicas, que me parece que tenían otra perspectiva. Así que bueno, eso por suerte acá las cosas han cambiado. Bueno, felicitaciones Liliana por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Miriam. Bueno, María Luz Torre y después Alejo, y ya cerramos la ronda de preguntas, porque bueno, ya Liliana con muchísima generosidad, ¿no? Está con nosotros hace un rato largo, así que bueno, también, ¿no? Y también hay parte del equipo, ¿no? Por lo que vimos, estaba Sí. Silvana, Sí. ¿no? Yomaja, está Miriam Jara también por ahí. Está Eva Calomino, está Silvana Fantecchi, está la Tata, María de los Ángeles, como decimos Tata, a veces me cuesta buscar el nombre de pila. Sí, está Rodrigo, que también trabaja con nosotros, y ahora en la pantalla no estoy viendo nada más, así que no me maten el resto del grupo, sino el nombre está Horacio Gerván, que hoy lo veo, y bueno, sí, hay varios, así Bueno, que por lo menos 10 son conocidos. Sí. No, un trabajo de equipo tremendo y la verdad que un verdadero equipo, ¿no? Un verdadero equipo que sigue trabajando juntos incluso después del momento culmine, digamos. Bueno, María Luz, que habías levantado la mano, ¿querés darte audio? Sí, acá estoy. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero felicitaciones Liliana y a todo el equipo. La exposición estuvo muy buena, estuvo interesante. Nunca había estado en una jornada, así que estaba emocionada. La pregunta era si pudieron descifrar jeroglíficos. Sí, pudieron, y así lo digo, pudieron, porque dentro del grupo hay gente que lee y trabaja con jeroglíficos, entre ellos Silvana Fantecchi, Pablo Rosel, Belén Castro, Andrea Zingarelli, bueno, hay varios, por ahí me estoy olvidando algunos, discúlpenme, pero hay varios que leen y son especialistas en lectura de jeroglíficos. En mi caso no es, pero sí han hecho la transliteración de los textos y han hecho la traducción y sí, hay quien lo hace. Por suerte contamos con especialistas de primer orden en eso. Bueno, había una pregunta. Gracias. No hay que. Bueno, bárbaro. Había una pregunta de Jacqueline en el chat que iba en la misma dirección, si se habían descifrado jeroglíficos, ¿no? Si se habían leído jeroglíficos. Bueno, Alejo, ¿querías hacer una pregunta? Alejo de Bartolo. Dale. Buenas tardes, Liliana. Muchas gracias por la participación, la explicación y bueno, felicitaciones por la investigación y el trabajo. Estuve leyendo un poco la bitácora de viaje de su página y mi pregunta va apuntada a los objetivos a futuro. Uno sería un mayor análisis de los relieves encontrados en la tumba para comprender mejor la forma de vida y costumbres egipcias en el periodo de Amenmose. Por ejemplo, en la página hablan un poco sobre esto y en una entrevista la directora del proyecto comentó que él tenía 2 perros y que uno se llamaba Saunefer. Sí, tenía 2 perros, es verdad, y era muy difícil verlo en la iconografía, en las escenas, pero sí, lo hemos detectado. Sí, el trabajo a futuro, por suerte,
hay mucho, se trabajó mucho, se trajo mucha información, pero por suerte hay todavía bastante por hacer, lo cual a uno le entusiasma porque siempre es la idea de volver, ¿no? Y bueno, hay para trabajar con todo lo que es la cuestión iconográfica, hay temas, las paredes que nosotros vimos que se dividían en diferentes registros, a su vez apuntan a diferentes temáticas. Hay temáticas de la vida cotidiana, hay temáticas relacionadas con la religión y con la relación con los dioses, hay varias cosas que están todavía abiertas a trabajo, hay mucho todavía para trabajar en relación a los Kurnawi, hay bastante para trabajar en relación a la excavación y la búsqueda de la puerta, hay bastante para trabajar en relación a los grafitis, así que hay muchas líneas de trabajo y bueno, y por suerte, bueno, y en conservación hay montonazo para hacer, así que pobre Miriam Jara y Belén Castro van a estar más o menos condenadas a perpetua dentro de la tumba porque tienen muchísimo trabajo, pero bueno, es fantástico eso de tener mucho para hacer todavía. Muchas gracias. No hay qué. Bueno, Liliana, la verdad que espectacular por donde se lo mire, una cosa sumamente interesante todo lo que has comentado. Que esté el equipo presente, la verdad que también, ¿no?, da muestras de la conformación de grupo y equipo y este trabajo interdisciplinario, estas maneras de poder trabajar verdaderamente cruzando miradas, ¿no? Y esto que muchas veces se dice, bueno, verlo en acción concretamente, ¿no? y tan bien relatado, la verdad que ha sido un honor y un orgullo para todos nosotros poder contar con vos como representante y con el equipo también acompañando, ¿no? La verdad que muchísimas gracias. Hay muchas, bueno, el chat tiene muchísimo, hay algunos mensajes que los han enviado por privado, hay otros mensajes que los han puesto en público, pero bueno, todo el mundo agradeciendo. Hay varias exalumnas tuyas de la Alicia Moró, ¿sí? Sí. Juliana Andino te saludaba por ahí, Florencia Buono también, varias Sí. exalumnas y bueno, obviamente muchos alumnos del instituto y docentes, ¿sí?, de muchos lugares que, bueno, que están poniendo ahí mensajes en el chat. Después los podemos descargar y bueno, te los hacemos llegar también. Buenísimo. Pero todo el mundo agradeciendo y bueno, por supuesto reconociendo esta labor monumental como todo lo que ocurrió también en Egipto antiguo de alguna forma, ¿no? Esta cuestión monumental que han realizado. Yo, bueno, te agradezco profundamente, le cedo la palabra a Oscar y a vos para el cierre, y les comento a todos que, bueno, voy a subir ahora, lo último que digo, voy a subir en el chat un certificadito que hicimos digital para que se lleven de haber participado también en la reunión, va a estar subido ahí, lo van a poder descargar desde el chat, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de la misma manera, Liliana, espero que te hayas sentido cómoda. La verdad que para nosotros fue fascinante, una charla increíble. Reitero algo que dijo Ignacio y redoblamos la apuesta de las empanadas y el vino también para el equipo cuando sea posible, ¿sí? Ojalá sea con más conclusiones, con más vivencias para compartir con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mañana aprovecho para pasar el chivo. Mañana a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar, esta vez con una serie de presentaciones de lo que forma parte de lo que llamamos las jornadas de iniciación a la investigación histórica, que ya va por su 6ª edición, que van a estar están presentes, como Samir Nasif, de la Universidad de Rosario, que va a hablar sobre Varadero, Roberto Jandrulek, que va a hablar sobre un trabajo que está haciendo en la Universidad Nacional de Luján, sobre historia colonial, concretamente sobre los juicios de residencia. 2 egresados recientes de nuestro profesorado van a hablar sobre historia más cercana en el tiempo, uno sobre inmigración inglesa en Zárate y otro sobre los conflictos laborales en el frigorífico de Zárate. Se trata de Lucio Páez y de Milena Cabrera. Y finalmente un compañero también egresado del instituto que va a compartir con nosotros una experiencia de relevamiento virtual de museos de la región, una experiencia que en su momento era innovadora y de golpe se convirtió en una herramienta fabulosa para hacer, como esta plataforma que estamos usando ahora, una forma de estrechar vínculos y de hacer posible compartir conocimiento, ¿no? Como Liliana hiciste de manera tan amable con nosotros hoy,
Y agradecerte a vos de nuevo, a los miembros del equipo, ojalá en la próxima nos podamos encontrar de manera presencial. Un abrazo grande, Liliana. Bueno, y finalmente agradecerles a todos, bueno, al Instituto 15 y la organización de estas jornadas por haberme invitado. La verdad, me siento honrada. Y bueno, a todos los que estuvieron esta tarde dedicando un rato a esta charla, debo confesar que tenía bastantes nervios, pero bueno, ustedes me acompañaron de forma grata, amena, y bueno, y espero que haya sido interesante. Muchos de ustedes me acercaron comentarios, y hago un pequeño mensajito, y perdón los que no me conocen, les mando un beso grande a mis exalumnos de la Alicia, porque hay muchos que no he vuelto a ver, y bueno, y justo ahora están aquí y han mandado algunos mensajes, así que bueno, y al resto que no conozco, espero en algún momento conocerlos personalmente, así que bueno, nuevamente, infinitas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. La verdad, ha sido fascinante todo lo que ha ocurrido en estas 2 horas de intenso trabajo en torno a Egipto, tu experiencia en las investigaciones y todo el equipo. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí damos un tiempito para los que quieran saludar ahí en el chat, poner algo lindo para la doctora Mansi también ahí, por supuesto. ¿Sí? Y bueno, nos vamos despidiendo, como decía Oscar, mañana nos encontramos nuevamente a las 6, ¿sí? Igual que hoy, y tendremos la jornada, la 6ª jornada de iniciación a la investigación histórica. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. Bueno, estamos dando tiempo para que todos saluden, ¿eh? Ahí en el chat, porque, bueno, hay muchos saludos que los han enviado en privado, pero bueno, todos los que van bajando. Hay gente que quiere ir a Egipto, Liliana. Sí, sí. Bueno, ¿cómo no? Hay uno ahí que quiere ir a Egipto. Nosotros queremos empanadas también, así que hacemos el cambio. Bueno, hacemos un canje. Sí, cómo no. Yo me quedé leyendo acá porque es muy gratificante ver, bueno, los comentarios de la gente que dice que está enganchada, todo. Sí, gracias, hermoso, muy lindo, muy lindo. La verdad, muy emocionada, realmente. Bien, bien. Bueno. Bueno, si están de acuerdo, ya cerramos la sala, ¿les parece? Bien. Sí, bueno, Bien. Muchas gracias, muy lindos los mensajes también que han ido quedando ahí. Ahí saluda a Sergio Alfonso también. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Chao, Liliana, gracias. Un honor, Gracias. Gracias, Daniel, gracias, a tus Oscar. compañeros también. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ojalá nos podamos volver a ver. Seguramente. Gracias. Así sea con las empanadas y el vino. Y si no es con empanada por Zoom, lo que necesiten, lo que quieran, gustosa de participar. Así que eso no, ningún problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, cerramos ya la reunión. ¿Sí? Gracias a todos y a todas. Chau, chicos. Bueno, nos vemos mañana. Chao, hasta luego. Chao, hasta mañana. Chao, Liliana. Chao. Chao.